El versículo 35 dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Estamos en la serie de sermones que empezamos hace un par de domingos que tienen que ver con los yo soy de Jesús. Estamos estudiando los 7 yo soy de Jesús. Tuvimos un sermón introductorio, luego el domingo pasado hablábamos un poco de Juan en el capítulo 1, versos 1 al 18, que decíamos que era un prefacio, una introducción, prácticamente todo el Evangelio resumido en estos 18 versículos. Ahí está implícito todo lo que quiere decir Juan, y luego del 19 en adelante hasta el final del libro está explícito todo lo que tiene implícito los primeros 18 versículos. Hemos hablado de este Jesús. Dijimos que lo que nos interesaba a nosotros era encontrar quién es Jesús. Queremos saber quién es Jesús. Esa es la pregunta que tenemos, y que a partir de esta pregunta estamos haciendo esta serie de sermones. ¿Quién es Él? Dijimos también que mucha gente tiene diferentes conceptos de Jesús. Algunos hablan de Jesús y saben cosas de Jesús. Dijimos que algunas personas pensaban que Jesús era un gran maestro, un gran profeta. Algunos más preparados dicen el Hijo de Dios, otros más dicen el Salvador, añaden estas cosas. Es verdad, todo lo que dicen es cierto. Sin embargo, más allá de estos conceptos generales, tenemos poco conocimiento de Jesús. El mundo lo tiene, y a veces la iglesia misma tiene este poco conocimiento de Jesús. Como que damos por sentado que en la conversión tenemos todo el conocimiento de Jesús, ¿no? Como que ya lo conocemos. Decimos, ya tengo una relación personal con Él, pero no tenemos la menor idea de cómo es Él. Así que queremos conocerlo más profundamente. Queremos tener una relación más estrecha, más profunda, conocerlo con mayor profundidad. Desde luego que no solamente el Evangelio nos va a dar el conocimiento de Jesús, toda la Biblia nos lo da. Y dijimos que desde Génesis al principio hasta el final en el Apocalipsis se habla de Cristo. Tenemos el conocimiento de Cristo. Cristo, pues, es el centro de atención en toda la Escritura. No hay una sola parte de la Escritura que no dirija nuestra atención hacia Jesucristo. Muy importante, pues, que nosotros entendamos esta verdad. En los Evangelios existe la pregunta: ¿quién es este, por ejemplo, que el mar obedece? ¿Quién es este? Hacen este tipo de preguntas para preguntarse quién es. Ante tantas señales, ante tantos milagros, ante tal actitud del Señor, muchos se preguntaron, ¿quién es? Hay respuesta, por supuesto, en los Evangelios. Y Juan recoge toda la información porque su propósito es que nosotros le conozcamos y creamos en Él, y creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Entonces Él da un retrato de Jesús muy preciso con el testimonio mismo de Cristo, quien dice, yo soy. Y va a decir 7 veces quién es Él, por lo menos en esta sección que estudiamos de los yo soy. Yo soy, va a decir, yo soy el pan de vida, yo soy la vid verdadera, yo soy el camino, la resurrección y la vida. Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida. Y lo va a decir yo soy alguna metáfora de lo que Él es. Entonces Él va a intentar transmitirnos a nosotros, el evangelista, a través de su narración, de que nosotros entendamos quién es Jesús. Que le conozcamos, pues, profundamente. El mismo Señor, decíamos la semana pasada, se identifica con nosotros y toma esta expresión de yo soy para hablarnos de su eternidad. Él existe desde siempre. Incluso veíamos que Él dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy. No dice yo fui, dice yo soy. Pero existe todavía más antes. Y hablábamos de la preexistencia de Cristo, de que existe desde la eternidad y hasta la eternidad. Jesús es. Así que Él no tiene un principio y no tiene un final. Y cuando Él utiliza la expresión yo soy, está identificándose consigo mismo como Dios, porque en el Antiguo Testamento con Moisés, Él, porque Él es Dios, vino a Moisés y le dijo a Moisés cuando le preguntó, y cuando vaya con Faraón, ¿quién digo que me manda? Entonces yo soy el que soy, dijo el Señor. Yo soy te manda. Y entonces entiende Moisés que yo soy es
Dios. Y luego pues el Señor ahora toma para sí el asunto. Y decíamos, Jesús no lo estudió en el Antiguo Testamento. Él no fue a una escuela rabínica para escuchar esta expresión, aprendérsela de memoria y atribuírsela él mismo. No, él no hizo esto. ¿Por qué no? Porque fue él mismo quien lo dijo a Moisés. Yo soy. Así que cada que el Señor dice en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, yo soy, está diciendo soy Dios. Yo soy. Aquellos tienen que entender esta verdad. A los discípulos les costaba mucho trabajo, pero a las multitudes todavía más trabajo. La gente tenía que entender, pues, que Jesús era Dios, que es Dios. Juan, desde el principio, nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego dice más adelante, en el versículo 14 del capítulo 1, que este Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que Jesús, no nos queda la menor duda, es Dios. Una cosa importantísima para la disertación de estos sermones es que todos los que estamos aquí tengamos el conocimiento pleno, absoluto, la convicción de que Jesucristo, por supuesto, es Dios. Si tenemos este conocimiento, entonces nos será más fácil llegar a conocerle más profundamente. Había hecho muchas señales el Señor. Muchas. Dijimos que las señales eran muy importantes y normalmente venían acompañadas de una verdad espiritual. Hablábamos de algunas señales. Nosotros tenemos ante nosotros ahora en la palabra, en el capítulo 6, una de las señales. Muchas se hicieron, dice Juan al final. Muchas. Ahora, estas fueron escritas para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis bien en su nombre. Ahora, estas que están en la palabra fueron escritas para nuestra fe. Hay una señal ahí muy importante que es la alimentación de los 5,000 recogida por los otros evangelistas. La alimentación de los 5,000 es muy importante porque la alimentación de los 5,000 no dirige nuestra atención hacia el número de personas alimentadas. La alimentación de los 5,000 no debe distraer nuestra atención hacia los eventos alrededor de la alimentación. La señal está dada y los que estaban en la alimentación de los 5,000 tienen que poner su atención al Señor de la señal, no tanto como a la señal del Señor. Tienen que poner su mirada, pues, en el Señor de la señal. Esta alimentación de los 5,000 era tan importante porque aquellos tenían que entender quién estaba haciendo semejante milagro, semejante señal. Quien lo estaba haciendo era Jesucristo. Pero muchas de las personas que estaban ahí, un montón de personas, habían puesto su mirada en el alimento, particularmente en el alimento. Perdieron la perspectiva de quién era el autor de la señal y enfocaron su mirada en la señal misma, dejando de considerar a qué señalaba esa señal. Sobró mucha comida. Muy probablemente después de la alimentación de los 5,000, los discípulos y muchas personas siguieron comiendo. Había mucha comida de sobra. El Señor había alimentado una gran multitud. Muchas de las personas que estaban en este momento seguramente pensaron, ya tenemos nuestro problema resuelto. Si seguimos a Jesús no nos va a faltar nada de comer. Y seguramente tenían la razón. Pero las personas que estaban allá estaban siguiendo a Jesús más bien porque estaban buscando ¿qué otro milagro habrá? ¿Qué otro portento hará? ¿Nos volverá a dar de comer? Sigámoslo entonces, algunos con una mente curiosa, seguramente algunos otros con una fe firme, algunos otros para perseguirle y buscar matarle. Los discípulos estaban intrigados de todo lo que estaba sucediendo, pero había una gran multitud siguiéndole. Estaba en Tiberias. Tuvo que tomar una barca como era su costumbre. Se fue a Capernaum, en donde tenía una residencia para moverse estratégicamente por la región. Llegando entonces allá, dice la Biblia, que le hallaron las multitudes en el versículo 25. Lo hallan, lo encuentran al otro lado del mar y le dicen, Rabí, que usted y yo sabemos que significa maestro. ¿Cuándo llegaste acá? Entonces el Señor Jesucristo responde, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. La multitud buscaba a Jesús porque pudieron apreciar su poder y sus beneficios, pero no lo ligaban con su misión.
Querían los beneficios del reino, pero no buscaban el reino de Dios. Mire cómo lo dice. Me buscan no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Sabe qué? Querían los beneficios del reino, pero no querían, de ninguna manera buscaban el reino. Qué interesante, ¿no? Porque en aquella época, seguramente como en nuestra época también, nos es muy cómodo recibir los beneficios del reino, pero no buscar el reino. Ahora, usted y yo sabemos, y lo he dicho en otras ocasiones, la Biblia dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Luego todas las cosas vendrán por añadidura. Pero lo que nosotros, hermanos, hoy día hacemos, y seguramente en aquel tiempo también hacían, es que la gente buscaba los beneficios del reino. Querían las añadiduras de Dios. Buscaban la añadidura de Dios y luego buscaban a Dios. Es como si la Biblia dijere, mas buscad primeramente las añadiduras de Dios y luego el reino vendrá. Qué absurdo, ¿no? Ahora a usted y yo nos parece absurdo. Pero ¿cuántas personas en aquella época estaban viendo las señales y decían, nos encanta que nos dé de comer, nos encanta que sane a los enfermos, es maravilloso que expulse a los demonios, queremos esos beneficios, eso es muy lindo, eso es muy bueno, lo queremos, vemos los portentos? Pero se olvidaban del autor de las señales, se olvidaban de quién lo estaba haciendo, no tenían en su mente el reino de Dios. Nos pasa un poco así, ¿no? Queremos las bendiciones, queremos las añadiduras. Señor, bendíceme, dame. Si me das, te sigo toda mi vida. Porque lo que nos gusta son las añadiduras. Y ponemos condición para seguirle. Si me das, si me cumples, si me sanas, entonces te sigo toda mi vida. Y lo decimos de una manera tan estoica, tan profunda. Porque ponemos condiciones. Es al revés, completamente al revés. Primero te sirvo, primero me entrego a ti por completo, primero te busco. Y si es tu voluntad, entonces dame lo que necesito. La gente de aquella época estaban siguiendo al Señor por los beneficios del reino y no por el Dios del reino. Me buscan porque han visto las señales, no porque han visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Esa es la razón. ¿Cómo lo diría hoy? Me buscan porque sané a tu enfermo. Me buscas porque pasaste por una situación tremenda en tu vida. Me buscas porque te di. Me buscas porque te doy de comer. Me buscas porque traigo bendición a tu vida. No porque yo soy Dios. Debemos seguir al Señor, cumpla nuestros caprichos o no. Tenemos que buscar al Dios de las señales, no las señales de Dios. Y si usted está dentro de aquellos que dicen, yo voy a servir al Señor hasta que Él cumpla, pues siga esperando sentado. El Señor llamó la atención de aquellos y les dijo, ustedes me están siguiendo por esto. Trabajen pues, no por la comida que perece, dice Él, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Mire, hermano, no está mal alabar al Señor por el pan. Él mismo nos dijo en la oración que nos enseñó, danos el pan de cada día, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Él mismo, cuando el pueblo estaba en el desierto y el pueblo decía, Señor, tengo sed, Moisés, pégale a la peña y el agua salía. Tengo hambre, el Señor les dio maná, les dio de comer codornices. El Señor vio por su pueblo. Es más, hay una promesa maravillosa que dice la palabra que el Señor no ha visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Sabemos que tenemos el sustento diario. Debemos de buscar el sustento diario. Tenemos que estar agradecidos con el Señor por el sustento diario. Tenemos que alabarlo por el sustento diario. Él es el proveedor. Eso lo tenemos que hacer.
Pero cuando esto se convierte en nuestro objeto de adoración y no este Señor dador, cuando no tenemos, renegamos del Señor, entonces nuestra atención es como aquellos que lo seguían solamente porque les daba de comer. Y el Señor les dije, ¿saben qué? Trabajen no por la comida que perece. Aquello se acaba, se termina. Trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Desde luego estaba hablando en términos espirituales y estaba hablando de la vida que el Señor Jesucristo daba a aquellos que le buscaban. La multitud responde con una pregunta un poco fuera de lugar. Una pregunta que uno diría, ¿a qué obedece la pregunta? Ahora, cuando uno se siente incómodo, pregunta cosas raras, ¿no es cierto? Oye, cuando regañábamos a nuestros hijos, les decíamos algo y ellos se sentían descubiertos por el regaño, decían, pero sí vamos a ir de vacaciones, ¿verdad? Desviaban la atención por completo. Hay preguntas que vienen de una mente un poco nerviosa, quizás sin sentido. A veces viene con las preguntas con una intención insistente sobre un asunto que hay una preocupación. Ahora, el Señor les está dando una lección, les está diciendo que deben de trabajar no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Está hablando de Él mismo como el Hijo del Hombre. Está hablando de que el Hijo del Hombre se las va a dar, y porque a este Hijo del Hombre, que ellos sabían que Jesús se había atribuido este nombre, el Señor lo había señalado. Con esto hubiese sido suficiente, pero entonces ellos preguntan, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Pues una pregunta interesante. ¿Qué debemos hacer? Cuando entrevisto a los catecúmenos, y los que han sido entrevistados por mí podrán constatarlo, pregunto, ¿qué hiciste para ser salvo? Es una pregunta muy interesante. ¿Qué hiciste para ser salvo? Algunos, para querer impresionar un poco, dicen, pues he leído toda la Biblia. Oro todas las mañanas. Han de pensar, no, el pastor va a quedar con la boca abierta. Obedezco a mis padres. Soy hijo del anciano, del diácono. ¿Qué hiciste para ser salvo? Evidentemente, hermanos, usted y yo sabemos que la respuesta que estoy esperando es nada. Nada. Yo no hice nada. Aquellos preguntaron en aquella ocasión, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Mire lo que contesta el Señor. Respondiendo, Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. No es obra suya. Esto es obra de Dios. Nadie puede hacer ninguna obra posible para tener la salvación. Nadie hará una obra posible para agradar a Dios. No hay un solo hombre sobre la faz de la tierra que pueda hacer algo y que con su esfuerzo gane la gracia, porque la gracia que es ganada deja de ser gracia. Nada se puede hacer. Y entonces el Señor Jesucristo está diciendo, esta es obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Miren cómo lo dice en el versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Nadie por esfuerzo propio, nadie, absolutamente nadie. Esto es obra de Dios. La obra de Dios en el corazón del hombre es la conversión. Ni usted ni yo podemos hacer nada por nuestra conversión. No podemos generar fe. He sido tan insistente con esto porque es importante que la iglesia entienda que no hay una sola cosa que podamos hacer para la conversión, ni siquiera decidir por Cristo. No es una invitación, porque la invitación
sugiere una decisión. Es un llamamiento santo. Y cuando el Señor llama, es eficaz y nadie puede resistirse a este llamamiento. Es obra completa y absolutamente de Dios. Dice el Señor Jesucristo: esta es la obra de Dios. Y la obra de Dios es que creáis en el que Él ha enviado. Pues aquellos son como un poco cabeza hueca. Dijeron entonces: ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? ¿Qué señal haces tú? El Señor acaba de hacer una señal maravillosa. Ha hecho otras señales. La primera, convertir el agua en vino en las bodas de Caná. Ha hecho una gran cantidad de señales. Ahora le pregunta: ¿qué señales haces tú? Y luego entonces viene la comparación con Moisés. Viene la comparación con el desierto, porque les dicen: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Incluso pueden decir en el Salmo 78, 24, pan del cielo les dio a comer. Nuestros padres comieron el maná en el desierto. ¿Tú qué señales? ¿Tú qué haces? ¿Qué señal nos das para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? El Señor Jesús había hecho su milagro maravilloso de la alimentación de los 5,000. Aquella multitud entonces, siguiéndolo porque estaban buscando el pan, le dicen: bueno, pues Moisés allá en el desierto oró y tuvimos pan del cielo. Esto lo hizo Moisés. ¿Tú qué haces para que creamos? ¿Qué obra haces? Pues no, recién acababa de multiplicar el pan y los peces. ¿No acababa de hacer una obra maravillosa? De todas maneras, el Señor, con toda la paciencia, entendiendo lo que ellos están diciendo, entendiendo que lo que ellos estaban era apelando a un asunto del pasado común entre los judíos, citando aquel evento en donde el pueblo estaba en el desierto, y entonces el Señor les mandó el maná, y empezó a caer el maná del cielo, y aquellos judíos empezaron a preguntarse: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y veían: ¿y qué es esto? ¿Y qué es esto? Y como no le pusieron nombre, pues le dejaron por nombre: ¿qué es esto? Porque maná significa ¿qué es esto? ¿Se imagina? Nuestro pan, que se llamara ¿qué es esto? Dame un poquito de ¿qué es esto? Aquellos no sabían y dijeron: ¿qué es esto? Maná, 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 ¿qué es esto? Y pusieron por nombre maná, ¿qué es esto?, a la comida que el Señor les mandaba. Pero ellos subsistieron así durante los 40 años en el desierto. Así sobrevivió el pueblo. Moisés hizo esto. ¿Tú qué obras haces? El Señor Jesús les dice: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. No fue Moisés quien les dio el pan, fue Dios. Pero mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El pan de Dios es Cristo, que descendió del cielo y que da vida al mundo. Y para que les quede más claro, les dice: yo soy el pan de vida. Yo soy. Ese maná en el desierto me representaba, estaba tipificado yo en este asunto. Yo era el prometido en este salmo. Yo soy el verdadero pan del cielo. Yo soy el que sacia todas las necesidades espirituales del hombre. Yo soy el que satisface a todos los hombres.
No hay una sola cosa en el mundo que satisfaga tanto como yo, porque yo soy el pan. El pan es de primerísima necesidad. La comida es de primera necesidad. Él dice, yo soy su primera necesidad. Yo satisfago todos sus anhelos, satisfago todas sus necesidades espirituales. Yo soy el pan que da vida. Y cuando dice yo soy el pan, está diciendo yo, Dios, yo soy ese pan. Y el que a mí viene no tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Asunto difícil de entender. ¿Es que nos vamos a comer a Cristo? No. Es una metáfora. Es una metáfora que tiene una enseñanza espiritual profunda. Porque el único que logra la satisfacción del corazón del hombre es Jesús. Como el pan. Pero el pan de vida. Yo soy el maná. Yo soy el pan. El que coma de mi carne, el que beba de mi sangre, dice más adelante, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el tiempo postrero. Yo soy el pan. Yo satisfago todas las necesidades espirituales del hombre. Y establece en este versículo 35 un paralelismo sinónimo maravilloso. Porque dice él, yo soy el que a mí viene, nunca tendrá hambre. El que en mí cree, nunca tendrá sed. Dice este paralelismo, son dos ideas que dicen la misma cosa con énfasis distinto, pero dice la misma verdad. El que a mí viene, dice, no tendrá hambre. El que en mí cree, dice, nunca tendrá sed. Venir y creer es un sinónimo, son sinónimos, venir y creer. El que a mí viene, el que en mí cree, entonces tendrá satisfechas sus necesidades de comida, de bebida. Nunca más va a volver a tener hambre. Nunca más va a volver a tener sed. Ahora, usted y yo nos da hambre, mucha. De hecho, estoy seguro que ahorita alguno está pensando que va a comer saliendo del culto. Tiene sed seguramente. Tenemos esta condición. Pero está hablando en términos espirituales. Aquel que entiende que Jesucristo es el pan de vida y cree en Él y viene a Él, su necesidad espiritual será satisfecha. ¿Por qué nuestra vida espiritual no se satisface? Seguramente porque no estamos permitiendo que Jesús sea el pan de vida. El Señor dice que, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Déjeme decir algo más. Esta palabra es para el regenerado. Una persona no creyente, que para ella la palabra es locura, no lo entiende. Aunque lo han visto, no creen. Muchos de la multitud habían visto todas las señales y no creyeron. Se les hace absurdo. De todas maneras lo iban a seguir persiguiendo para procurar matarlo. Muchos que escuchan esta palabra piensan es absurdo. Pobres fanáticos. Pero esta palabra es para el regenerado. Para usted y para mí, que hemos nacido de nuevo. Él es el pan de vida. Se lo dice al regenerado. El que a mí viene, el que en mí cree, no tendrá hambre, no tendrá sed, jamás. Aunque me habéis visto, dice algunos, no creyeron. El Señor añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Pero para venir a Cristo, tiene que ser dado por el Padre. Y cuando el Padre manda, el Hijo recibe y no le echa afuera.
Y este que viene a Cristo por el Padre entiende que Jesús es el pan de vida. Y que el que a Él viene no tendrá hambre, y el que en Él cree no tendrá sed jamás. Pero si usted viene de visita hoy, no es cristiano, tiene dos alternativas. Esta palabra no le hace sentido y está esperando que se acabe esto para irse. O esta palabra tiene sentido para usted. Pues si tiene sentido para usted, muy probablemente el Padre le llevó a Jesucristo. Y la única manera de que va a poder saciar sus necesidades espirituales profundas va a ser a través de aquel que es pan de vida, y que el que viene a Él no tendrá hambre, y el que cree en Él no tendrá sed jamás. Si esto tiene sentido para usted desde la primera vez que lo ha escuchado, muy probablemente el Señor le haya otorgado la salvación. Pero es Dios quien la otorga, no la iglesia. Solo el Señor, a través de su palabra. El Señor es el pan de vida. Nosotros venimos a Él. Nosotros creemos en Él. Mi querido hermano, usted y yo tenemos nuestras necesidades espirituales satisfechas. Y si no la tiene, es porque no está conociendo a este Jesús que otorga esa satisfacción espiritual. Es tiempo de hacerlo. Usted es regenerado. Es tiempo de entender que Jesucristo es el que satisface todas sus necesidades espirituales. Yo soy, dice el Señor, el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Oremos. Padre, sabemos que tú eres Dios, que enviaste a Jesucristo, el Verbo encarnado. Que Él, Señor, dijo de sí mismo con toda la autoridad de Dios, yo soy. Lo dijo muchas veces. Pero en este pasaje nos cuentas cómo después de la alimentación maravillosa de los 5,000 en esa gran señal, el Señor se identificó con la señal y dijo, yo soy esa señal, yo soy ese pan de vida. Nosotros sabemos eso. Y sabemos que si venimos a Él, no tendremos hambre. Sabemos que si creemos en Él, no tendremos sed jamás. Nuestras necesidades espirituales están cubiertas por Él. Porque Él, siendo Dios, es nuestro pastor y nada nos faltará. Te amamos, Señor, y esperamos que tú confirmes la palabra en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia Nacional Presbiteriana Príncipe de Paz, ubicada en Humboldt número 50, Colonia Centro, México DF. Si desea mayor información, puede comunicarse al 5518-6114 y 5518-5900 o en la página de internet www.inp-príncipedepazcentro.org. Recuerde que esta puede ser su iglesia.